le hemos titulado, bueno, va a ir sobre diversidad sexual e identidades de género en el feminismo y en las políticas para la igualdad. Yo haciendo, bueno, las personas que nos hemos planteado esta mesa redonda, pues bueno, veíamos la necesidad de crear un espacio para interrogarnos acerca de, bueno, de las múltiples interrogantes que tanto para el feminismo como para las políticas de igualdad está creando la aún tímida inclusión de las sexualidades y los géneros no normativos. Entonces, pues bueno, nos planteamos preguntas como, esto haciendo link con las ya anteriormente planteadas por Gerard, aquí va a haber seguro más interrogantes que certezas, es decir, si nos cuestionamos la categoría mujeres, para muchas todavía el único sujeto del feminismo, ¿qué va a pasar con las luchas feministas o con las políticas de igualdad tal y como las conformamos en la actualidad? Claro, si realmente la apertura a los colectivos de la diversidad es una ventaja para las luchas de las mujeres o por el contrario está significando un debilitamiento del poder político del feminismo, si deconstruimos la categoría mujeres, esta se vuelve inútil, entonces tiene que desaparecer y entonces tenemos que dejar de hablar de asimetrías entre hombres y mujeres. En fin, ¿qué retos de cambio nos lleva esta apertura, tanto para el feminismo como para las políticas de igualdad? Pues bueno, ¿cómo articulamos esta apertura? Y podría hacer más interrogantes, ¿verdad? Para animar y acompañar estas reflexiones, hemos invitado a Lucas Platero y a Cristina Garizábal, que como ya se ha dicho antes, pues bueno, inmediatamente ha sido muy fácil que estuvieran aquí. Gracias de nuevo por eso. A modo de presentación de Lucas y de Cristina, yo, bueno, he ido un poquito más allá de los currículos vitae que desde hace un mes ya están expuestos en la página del seminario, en la página web del seminario, y perdiéndome en la red, me he topado con varios puntos de encuentro entre Lucas y Cristina. Una cuestión que define a Lucas y a Cristina es, bueno, tendrán más puntos, pero... Que no los vamos a contar. Yo voy a contar algunos solo. Una cuestión que las define es su activismo, su gran activismo por la defensa de los derechos de las personas pertenecientes al colectivo de la diversidad sexual y de género. Ambas coincidieron en un momento en el colectivo de feministas lesbianas de Madrid, primer colectivo en este país de estas características. Para Lucas inició de hecho su activismo en este colectivo y ya por entonces empezó a recordarnos que el sujeto lésbico no era tan homogéneo como por aquel entonces muchas entendíamos, que era más plural y que lo atravesaban otras cuestiones como el género, la clase social, la etnia, otras culturas, etcétera, a las que también pertenecíamos las mujeres lesbianas. Cristina ya era una activa feminista cuando, con otras mujeres, creó este colectivo y reconoce que su pertenencia al mismo le dio la oportunidad de conocer a muchas personas trans. Y además, en este momento, es cuando empieza a reivindicar un papel de estas personas dentro del feminismo, un lugar dentro del feminismo. En esta época, Cristina también nos empieza a recordar que la transexualidad tenía que empezar a cuestionar, nos tenía que empezar a cuestionar en algo nuestras identidades de género. Muchas no la entendíamos en ese momento. Profesionalmente o académicamente, ambas vienen de un origen común, la psicología clínica. Cristina no ha parado de trabajar como psicóloga clínica, siempre, además, desde posiciones críticas con la misma práctica clínica, resistiéndose a ejercer ese papel de juez diagnosticador al que esta profesión tan fácilmente parece llevar. Desde su práctica psicológica, Cristina ha tenido la oportunidad de hacer acompañamiento en sus procesos a muchas personas transexuales, trans, con las que ha tenido muchas horas de hablar y de hablar. Lucas no llega a recibirse como psicólogo clínico y aterriza pronto en los estudios de género y por adopción acaba trabajando en las ciencias políticas. Como comenta, a ratos Lucas es profe y en el aula, siempre con una mirada crítica, explora cosas que van más allá del temario, para poder explicar a su alumnado adulto que las personas somos sujetos complejos y que es muy difícil que nadie tenga un género, una sexualidad. En el aula con Lucas parece que surge muy fácil el debate sobre la interseccionalidad, sobre la sexualidad, los géneros, etc. Y ya por último, ambas coinciden
en una incansable producción de reflexiones escritas y no escritas, y además durante muchos años. A mí me parece, es mi opinión, que prácticamente no hay un aspecto de la diversidad sexual y genérica que no haya sido abordada por ambas. Y las personas que las hemos seguido, que las hemos leído y hemos escuchado estas reflexiones, las mismas han sido para nosotras un constante referente tanto en nuestro activismo como en nuestro quehacer diario. Y yo acabo la presentación. Para más, vais a la página web del seminario, allí encontraréis más datos sobre Lucas y Cristina. Yo aquí empiezo con los contenidos de la mesa redonda. La primera ponente va a ser Cristina y va a abordar los sujetos políticos de los nuevos feminismos. Y después le tocará el turno a Lucas, abordando la diversidad sexual e identidades de género en las políticas de igualdad. Estoy segura que dejarán todavía muchos más interrogantes abiertos para poder trabajarlos en los grupos de la tarde. Yo, sin más, Cristina, tu turno. Bueno, después de esta presentación, que se nota que nos la ha hecho una gran amiga, porque nos ha puesto a los dos por las nubes, esperemos no defraudar las expectativas. Y en primer lugar quiero agradecer tanto a los colectivos como al Ayuntamiento de Vitoria el que nos haya invitado a estas jornadas, y a todos y a todas las que estáis aquí pues por asistir un sábado por la mañana a este tipo de cosas, en lugar pues de estar haciendo los asuntos personales que requieren los fines de semana. Dicho eso, lo que también quiero plantear es que quien venga aquí pensando que yo no sé, Lucas, pero al menos que yo voy a contestar a esas preguntas que aquí Lala ha planteado, pues lo tiene claro, porque en todo caso lo único que voy a hacer es sumar más preguntas, ya que creo que es un tema que está abierto, es un tema que prácticamente no se ha debatido en profundidad y con tranquilidad, y eso es una de las cosas que yo quiero también agradecer, el hecho de que tanto los colectivos como el Ayuntamiento haya posibilitado la creación de un espacio donde podamos discutir esto relajadamente, planteando todas las dudas que tenemos. Creo que además ese planteamiento, lo que ganamos y lo que perdemos, pues a mí me gustaría que nos animáramos realmente luego en el grupo de trabajo a que salgan todas las reticencias, las dudas, etcétera, porque el tema pues es dudoso y está construyéndose, lo cual pues nos hace que tengamos que aguantar la incertidumbre, pero la incertidumbre es una buenísima aliada del pensamiento, porque solamente con las incertidumbres es cuando nos animamos a intentar responder a los interrogantes. Si todo lo tenemos claro, pues ya nos echamos a descansar y listo. Entonces, me vais a permitir que haga un cierto marco de cómo nace el movimiento feminista en este país y cuáles son las ideas, porque creo que si no es difícil también entender estos temores que hoy tenemos a perder aquello que tanto nos ha costado conseguir, pues introduciendo matices o introduciendo cuestiones. A ver si les he dado algo. ¿Me has dicho aquí, verdad, Lucas? Bien. Bueno, que estamos en una sociedad estructurada en dos géneros dicotómicos, complementarios, excluyentes y jerarquizados es algo que no voy a insistir porque creo que aquí nuestros amigos y compañeros de antes lo han dejado clarísimo todo eso. En nuestra sociedad, de todas formas, en nuestro país, perdón, hay que tener en cuenta que cuando aparece el movimiento feminista partíamos de una desigualdad muy fuerte entre mujeres y hombres, ¿no? Y que, por lo tanto, ese aspecto de los dos géneros en lo del jerarquizado tenía muchísimo peso. Es decir, esta consideración de las mujeres como esposa y madres al servicio de los hombres lo que planteaba eran unas situaciones de invisibilización de las mujeres como ciudadanas de segunda categoría, que era lo que éramos en esas épocas, que creo que hace también que el movimiento feminista, por lo tanto, en este país se centre, y mucho en las primeras épocas, en visibilizar esa discriminación y esa presión de un sector que no estaba considerado. Yo recuerdo, por ejemplo, una de las primeras luchas fue la de la amnistía para los delitos específicos de las mujeres, cuando en la transición se pedía la amnistía para los presos políticos, pero en presos políticos se consideraba solamente aquellos presos que lo habían sido por luchar contra el franquismo. No se consideraba como presa política, por ejemplo, aquellas mujeres que estaban en la cárcel por adulterio, por aborto, por tomar anticonceptivos, en fin, por toda una serie de cosas que hoy nos puede parecer
cosa de otros tiempos, pero que hace 40 años, creo, más o menos, que pasaba, ¿no? Y es en ese contexto donde nacemos el movimiento feminista. Nacemos dentro de la segunda ola del feminismo, una segunda ola en la que inaugura Simone de Beauvoir con su frase «no se nace mujer, se llega a serlo». ¿Qué quiere decir? Que esta frase que luego Judith Butler discutirá con Simone de Beauvoir, ¿no? Aunque Simone de Beauvoir ya no está para discusiones en ese momento, pero digamos, sí con su teoría, vamos a pensar que resucitó la pobre, pero sí que se la discute, ¿no? Se discute en el sentido de que nada dice en esta frase que es real, pero que nada dice que llegar a ser mujer quiere decir llegar a ser femenina, en la línea de lo que aquí Miquel nos ha planteado antes, con lo cual tampoco voy a insistir, pero sí que creo que es importante saber que nacemos dentro de esta idea, ¿no? A mí me parece que el feminismo en estos años a lo que se ha dedicado fundamentalmente ha sido a la crítica, ¿no?, a la supuesta naturalidad de esos géneros, es decir, a romper el binomio entre sexo se corresponde con un género determinado dentro de los esquemas, ¿no? O sea, la primera parte del asunto. Y también, en parte, la segunda parte de lo que Miki planteaba, de cuestionamiento y de profundización en esa identidad femenina, porque precisamente al estar en una sociedad fuertemente patriarcal y donde las mujeres apenas existían, es cierto que las mujeres eran vistas, como decía antes, como madres y esposas y por lo tanto se sabía bien poco de la construcción de esta subjetividad femenina. En definitiva, a lo que nos dedicamos es, en esta primera parte, dentro de un sistema, ¿no?, fijado en hombres y mujeres, a desvelar los mecanismos de jerarquía y de opresión entre estas dos categorías, ¿no?, denunciando la situación de opresión de las mujeres y, de hecho, las reivindicaciones, yo creo que se planteaban en esta primera época del feminismo, eran reivindicaciones democráticas, es decir, reivindicaciones en las que una sociedad que se precie de democracia pues no puede tener a la mitad de la población, ¿no?, en una situación de subordinación en relación a los hombres. Como veis, las categorías que utilizábamos, y las mantengo igual para luego ver en qué tenemos que transformarlas, pero era eso, hombres y mujeres. En las primeras reivindicaciones es cierto que había mucha unidad en relación a estas reivindicaciones democráticas, pero luego las cosas se van enredando, como intentaré explicar. Estas son las aportaciones, pero sí que me gustaría hablar también de algunas limitaciones que tenían estas primeras teorizaciones feministas. Las limitaciones que tenían estas primeras teorías feministas es que todos los feminismos de esa época, y cuando digo todos me refiero al de la igualdad y la diferencia, que eran los dos feminismos que estaban más en boga, todos ellos asumieron un análisis teórico que había hecho Gail Rubin en el año 75 en un ensayo suyo que se llamaba El tráfico de mujeres, donde ella explicaba el sistema sexo-género. Y lo que venía a plantear es que sobre la base del sexo biológico, en el cual ella tampoco lo cuestiona mucho, se supone que viene dado, se construye el género, que es una categoría social. Esto, que como digo, sirve tanto para la igualdad como para la diferencia. La igualdad hablará de que lo que hay entre el sexo y el género es una construcción social. Las de la diferencia lo que dirán es que lo que hay entre el sexo y el género es una simbología diferenciada que es producto de esa diferencia sexual, pero ambas teorías, en última instancia, lo que reproducen es la dicotomía naturaleza-cultura, es decir, se presupone que el sexo es lo natural, lo biológico, lo incuestionable y lo inmutable, y el género es lo construido sobre la base de ese sexo y, por lo tanto, lo que sí que se puede ser cambiado. Y a ello se dedican los mejores esfuerzos, ¿no?, a ver qué pasa con ese género. Esto implica también una identidad femenina en el sentido fuerte, es decir, las mujeres, por nuestra biología y nuestra posición social, tenemos unos intereses comunes y conformamos un grupo homogéneo que es sobre las que se van a hacer o se van a exigir las reivindicaciones y las políticas. También, claro, esta idea de las mujeres y del género implica una abstracción en los análisis del género
como una variable independiente. Se hablaba solamente del conflicto de las mujeres en relación con los hombres, pero no se consideraban que las mujeres estaban cruzadas también por otras categorías, como antes se ha comentado. De hecho, incluso en estas teorizaciones hubo también gente que consideraba que la opresión de género, así abstraída del resto de opresiones, era la que explicaba el resto de las opresiones, ¿no? Y yo recuerdo discusiones con algunas feministas de la diferencia donde ese era lo fundamental y todo el resto de discriminaciones se derivaban de la posición esta, ¿no? También, obviamente, esta idea tan fuerte implicaba un cierto normativismo, es decir, si todas las mujeres teníamos los mismos problemas y los mismos intereses, las feministas nos sentíamos como el grupo de avanzadilla. Pensar que veníamos también de unas ideologías muy impregnadas por el marxismo, porque casi todas las que conformábamos el movimiento feminista en aquellas épocas habíamos sido luchadoras antifranquistas, ¿no? Y eso nos llevaba a hablar de los intereses objetivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí se desprendía también, como decía, un cierto normativismo que venía de que si todas teníamos los mismos intereses, la vanguardia, que eran las feministas, en lo que es la fraseología marxista, pues estaba especialmente capacitada para descubrir cuáles eran esas problemáticas y para decidir cuáles eran las salidas buenas a esas problemáticas o lo que había que hacer para acabar con esa discriminación de las mujeres frente a los hombres. Evidentemente, era un feminismo donde el binarismo, nos dicen lo del binarismo, y se mandé. ¿Qué quiere usted decir? Porque, o sea, era como un concepto que no lo manejábamos, nos movíamos en el binarismo, pero no teníamos esa herramienta conceptual ni para cuestionarlo tan siquiera. Y el problema es que dentro de eso también algunas corrientes además reforzaban profundamente el binarismo en la medida en que planteaban que la lucha era de las mujeres con los hombres, ¿no? Había otras corrientes de las que éramos más marxistonas que intentábamos ver qué pintaba la clase social en eso y entonces nos metíamos ahí unos líos que no sabíamos muy bien desde el punto de vista teórico cómo comernos porque claro, subjetivamente yo decía, bueno, pues sí, las mujeres somos un todo homogéneo, pero a mí me unen más cosas con algunos hombres que con la Thatcher, por ejemplo, ¿no? Pero eso, digamos que no acabábamos de comérnoslo en la teoría. ¿Qué es lo que pasa con este feminismo tan monolítico? Pues que en un principio, cuando se empieza a hablar de diversidad, eso se vive como amenaza, con lo cual se refuerza a veces la necesidad de la identidad femenina fuerte, pero eso como amenaza se puede mantener hasta los 90, digo, de manera mayoritaria, porque en los 90, finales de los 80, principios de los 90, empiezan a cobrar fuerza sectores de mujeres que se sienten excluidas de ese feminismo que se está haciendo con esa presunción de que todas las mujeres tenemos los mismos intereses, porque claro, si nos vamos a pensar, cuando hacemos esa operación, en el fondo estamos hablando de la mayoría de mujeres, es decir, estamos hablando de mujeres que son la media, profesionales, trabajadoras, mujeres blancas de este país, ¿no? De una determinada edad que era la que teníamos todas más o menos en esa época. Los temas, yo me acuerdo de las mujeres mayores, de la menopausia, ¡ah! Cuestión cultural, ahora que estamos todas con los sofocos. Lo de la cultura, ¿no? Pues empezamos a matizar en el sentido que Gerard decía esta mañana, ¿no? Que cultura y biología es como una cosa que se imbrinca y que no se puede decir ni que es biológico ni que es cultural, pero los sofocos existen y te mierdan bastante la vida, por mucho que nosotros dijéramos que era un invento del patriarcado, eso de la menopausia. Pero bueno, digamos que esa era, o sea, las mujeres a las que nos dirigíamos era ese tipo de mujeres, con lo cual inmigrantes, putas, trans, etcétera, quedaban fuera de la acción feminista por ignorante, o sea, porque las ignorábamos al construir esa categoría fuerte. Claro, todo eso en los años 90, en esas jornadas feministas estatales, empieza a ponerse un poquito patas arriba porque llevamos a las jornadas feministas, para quienes fueron a ellas se acordarán, a dos colectivos precisamente de esos excluidos y marginados, y eran las transexuales y las putas. Y entonces, al menos entra
en el movimiento feminista la posibilidad de discutir qué pasa con esos sectores y qué hace el feminismo con ellos. El primer contacto con las transexuales, lo que tengo que decir es que en general es una idea, bueno, despiertan simpatía, lo que vienen son mujeres transexuales, no vienen hombres transexuales, eran unas jornadas además solo para mujeres. Nuestro problema fue que Kim en esa época aún no había empezado ni la transición y tuvimos que custodiarle para que pudiera llegar a la mesa redonda sin que nadie lo echara de las jornadas diciendo un hombre, fuera. Y todas allá diciendo, no, que es una mujer, que sí que puede pasar, pero es una mujer trans, ¿no? Quiere decir que también nos costó lo nuestro el poder defender eso, pero al menos su exposición fue escuchada y despertó algunas interrogantes ya, ¿no? Desde entonces es evidente que el colectivo transexual ha peleado mucho y se han conseguido bastantes cosas, ¿no? El movimiento trans en esa época, lo que sí que hacía mucho hincapié, digo, en el que conocimos en los años 90, era en diferenciarse de homosexuales y de travestis para poder existir, que luego ya veremos o ya discutiremos a la tarde cómo esa diferenciación es también, ¿no?, dudosa, pero en ese momento era vital para visibilizarse, como era vital hacer bandera del ser mujer para toda una serie de reivindicaciones. Yo creo que el problema del sujeto, y empiezo a adelantar algo que tiene que ver con el debate de la tarde, y es que el sujeto hay que contextualizarlo. No hay un sujeto único, universal ya histórico de las peleas, sino entonces, en esa época, pues supongo que tan importante como era para nosotras lo derecho a ser mujer, y hacer bandera de ello era para gente trans, hacer bandera de lo trans y que no sean confundidos con otras categorías porque si no se diluían y no podían plantear sus cosas, ¿no? Y lo que planteaban era fundamentalmente la defensa de sus tratamientos en la sanidad y nuevamente, ¿no? La propia autodefinición era algo que ya empezaba a discutirse dentro de los colectivos. Me acuerdo que había discusiones entre las transexuales verdaderas y las que no eran tan verdaderas, en función de lo que se acomodaran o no a los estereotipos de género por parte de un sector, otro sector que decía que eso no era la transexualidad ni lo trans necesariamente, pero había ya sus debates internos y con eso se consiguieron una serie de cosas, ¿no?, que es lo de que el tratamiento sea en la sanidad pública, la Ley de Identidad de Género del 2007, que permite el cambio de género y que aunque tenga sus problemas, ¿no?, con el tema de los diagnósticos, pero que al menos permite el cambio de sexo legal sin necesidad de pasar por la cirugía de reasignación genital, etcétera. ¿Qué debates se suscitan en esa época? Pues sobre todo debates sobre la identidad. 10 minutos me quedan. Pues debates sobre la identidad y en el feminismo las polémicas, ahora voy a toda hostia, prepararos. En el feminismo las polémicas tienen que ver con dos posiciones en Estados Unidos muy claras. Jenny Raymond, que considera que la transexualidad es un invento del patriarcado, luego si queréis pues os dejo la diapositiva para que la leáis porque no tenga ni desperdicio, y Judith Butler, que por el contrario considera que en transexuales y travestis es donde está el punto de resistencia del sistema de géneros. En nuestro país la discusión es el debate sobre la participación en el 8 de marzo de las mujeres trans. Algunos sitios, Barcelona por ejemplo, este año se seguía discutiendo si las trans podían ir o no a la manifestación del 8 de marzo, dado que es una manifestación solo de mujeres. En Madrid, por ejemplo, pues no, siempre se abrió desde el primer momento el tema, pero ha habido críticas y malentendidos entre feminismo y trans, entre ellos el que refuerzan los estereotipos de género, la gente trans. A las transfeministas, femeninas, se les critica que reproducen el estereotipo contra el que luchamos, a los transmasculinos que son unos traidores porque renuncian a ser mujer, lo mejor que se puede hacer en esta vida. En resumen, unas por su educación como chicos cuando eran críos y otros porque es con lo que se identifican, la masculinidad, reproducen los mecanismos de opresión de los hombres y se les ve con un poquito de esto. Yo lo que creo es que la campaña por la despatologización, que empieza en el 2007, sí que entra de lleno en el debate feminista, sobre todo en las jornadas del 2009, ¿no?, que ya
se interpela directamente al feminismo y, por lo tanto, se plantean nuevos interrogantes y debates que son los que voy a plantear. Por un lado, el tema que ya lo han tocado abundantemente, de si solo hay dos géneros o no necesariamente. Por otro lado, también la relación género-sexo y si realmente solo hay dos sexos biológicos, qué pasa con la intersexualidad y qué construye qué, cómo se interrelaciona lo uno con lo otro, que también se ha hablado mucho, y su relación del sexo, el género y la sexualidad, porque en el feminismo sí que lo que había ganado como posición mayoritaria, y conocemos, ¿verdad?, los debates tan bestias que había, era que el género era lo que determinaba la sexualidad. Y, por lo tanto, la sexualidad había quedado como en un vector, ni tan siquiera se considera un vector de opresión propio, sino que era un vector muy dependiente del género, con lo que se consideraba que todas las mujeres teníamos una sexualidad parecida, ¿no? Entonces, la pregunta, claro, ahora es, ¿influye la orientación sexual en cómo se vive el género o no? ¿O es una de más que tenemos? Yo creo que en esa época lo que nos movíamos además mucho era como con una especie de suma de opresiones, ¿no? Porque no éramos tan estúpidas como para ver que no había otras opresiones, pero sumábamos, ¿no? Entonces, bueno, pues tú eres mujer y además de mujer eres lesbiana, pues más niveles de opresión. Y además de lesbiana eres inmigrante, más nivel de opresión. Y además eres pobre, más. Entonces, era como una especie de feministómetro y de a ver quién tenía más niveles de opresión y quién podía ser más consecuentemente feminista. Claro, yo creo, no voy a hablar mucho, ¿no?, pero porque aquí el experto lo tengo a mi lado y sería, en fin, un poco así por mi parte, pero creo que este concepto sí que puede ser un elemento que desde el feminismo sea muy interesante, porque ayuda a ver que las personas estamos cruzadas por múltiples opresiones y que, por lo tanto, la opresión de género está profundamente intrincada con otras cosas, y plantea incluso cómo entendemos el sistema de la opresión de género, si realmente eso es la opresión de los hombres sobre las mujeres o estamos hablando de un sistema bastante más complejo y que genera, por lo tanto, una realidad compleja que es a lo que se tiene que atender también en las políticas públicas, en el feminismo, etcétera. Entonces, acabo ya con algunos interrogantes, como veis, sobre el sujeto feminista. La primera cuestión es si podemos seguir planteando que el sujeto feminista son solo las mujeres. La segunda cuestión, que creo, bueno, yo evidentemente creo que no deberíamos ir planteando esto y tendríamos que ver cómo lo hacemos para ver que ese las mujeres es algo bastante más complejo de grupos diferentes y que eso tendríamos que intentar meterlo, porque si no lo que pasa es lo que decía antes, que hacemos políticas para el sector medio de la población, pero excluimos sin darnos cuenta a otros sectores que no son expresivos de esa media, ¿no? Otro tema que yo creo que es interesante plantearse es si todos los hombres tienen privilegios sobre las mujeres, porque es una frase que ha sido básica en el feminismo, ¿no? Todos los hombres, yo también me lo cuestiono muy seriamente, no de que todos los hombres tienen privilegios, creo que algunos los tienen, otros no necesariamente. ¿De qué estamos hablando? ¿De los hombres o de lo masculino? Lo masculino sí que está más valorado que lo femenino, pero eso no son los hombres. Bueno, todo ese panorama que han expuesto esta mañana, que me sirve de mucho para no tener yo que enrollarme, pero que eso afecta, digamos, a los aspectos feministas. Desde luego, lo que es evidente es que hoy se están dando una serie de identidades desde una perspectiva de subjetividades, perdón, desde una perspectiva de identidades no estable, y entonces también eso es lo que tenemos que plantearnos, ¿no? Si una persona trans que vive en masculino pero que no se siente un hombre normativo puede ser sujeto del feminismo o no se lo permitimos, ¿no? Incluso yo iría más allá, si no deberían de ser sujeto del feminismo todas las personas subyugadas por el sistema de géneros, aunque evidentemente no sean lo mismo todo, ¿no? Creo que tenemos que pasar de la jerarquización de las categorías, que no quiere decir olvidarlas, sigue existiendo jerarquización entre la categoría hombre-mujer y son categorías que existen, pero en todo caso creo que hemos de ir más al fondo de cuestionar las propias categorías y el propio sistema binario. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Desaparición de las categorías. Antes se decía, de construir una categoría no quiere decir no utilizarla nunca más. Quiere decir, en todo caso, ver los efectos que tiene de exclusión
y de poder sobre otras personas que podrían formar parte de esta categoría y que, según como la definamos nosotros, no tienen esa entrada. Pero, insisto, no necesariamente implica el no tenerla en cuenta. ¿Creamos nuevas categorías o utilizamos las existentes de otra manera, ¿no?, más política y menos esencialista de lo que a veces se ha hecho? Y a la vez nos las cuestionamos permanentemente, pues sería otro camino. Yo lo dejo, son dudas, ¿eh? Otra pregunta, incluso, ¿es necesario para denunciar situaciones de discriminación? ¿Son necesarias políticas identitarias? Es decir, porque que es necesario construir un sujeto colectivo, sí que parece, pero ese sujeto colectivo no necesariamente tiene que responder a unas políticas fuertemente identitarias, es decir, basadas en esa identidad y en esos intereses comunes. Yo creo que quizás la fórmula, como decía al principio, sea la de no formular un sujeto en abstracto, sino construirlo en la práctica política, es decir, que según las prácticas y las problemáticas concretas que queramos abordar, pues podremos ir construyendo sujetos diferentes, cambiantes y cuestionables permanentemente, ¿no? Lo que sí que tengo claro en relación a esto es que hay que luchar contra el esencialismo, y me da igual que ese esencialismo sea biológico o cultural. Y digo lo del cultural porque a veces parece que el esencialismo solamente es la biología lo que lo marca, pero desde la cultura se puede ser muy esencialista. Quiero decir, hay teorías psicológicas, ¿no?, que pueden ser de un esencialismo brutal y es un esencialismo psicológico. Entonces, yo creo que hay algunos conceptos, ¿no?, que pueden ayudar a hacer análisis no binaristas y no esencialistas. Creo que yo he puesto el matiz heterosexual, pero que en parte Miki ha desarrollado bastante más, ¿no?, como el cruce de todas esas variables puede darnos pie a ver cuestiones mucho más claras. La interseccionalidad es otro de los elementos que creo que es importante tener en cuenta, ¿no?, el cruce de opresiones y ver qué jerarquías, y ver que una misma persona puede estar en unos aspectos ser dominante y en otros aspectos ser dominada, o posición sumisa, es decir, que no siempre somos víctimas de todos, sino que podemos ser víctimas en un esto y victimarias en otro, es decir, que tenerlo en cuenta. Y, en definitiva, desde mi punto de vista, creo que deberíamos de ir hacia unos sujetos o personas cruzadas por múltiples opresiones, que, consciente de nuestras diferencias, conseguimos unidades concretas y encontramos puntos concretos, ¿no? Es decir, en ese sentido decía lo de prácticas concretas. Creo que con estas operaciones ganamos más que perdemos, y ganamos porque incluimos a personas que de otra manera quedan completamente excluidas. Por ejemplo, todas sabéis que, bueno, y Lala lo ha dicho, que yo soy cofundadora de Taira. Es incomprensible, ¿no?, que un sector de mujeres, como son las prostitutas, porque desarrollan un trabajo que a un sector del feminismo no les gusta, estén ajenas a las políticas y los planes de igualdad. Dice, no se entiende. ¿Por qué es eso? Porque hay una construcción del sujeto mujer y de su sexualidad particular, porque si no, no se entendería que esas mujeres no estuvieran incluidas en esas políticas, ¿no? Entonces, yo creo que la interseccionalidad nos puede ayudar, y el cuestionarnos el propio sujeto nos puede ayudar mucho más a ver cómo esas mujeres tienen que estar incluidas en los planes de igualdad, ¿no? No cuento ya las primeras discusiones sobre las lesbianas, sobre la aparición de las lesbianas en los medios de comunicación, y el plumífero que sacábamos, y era, cuidadito que no pueden ser lesbianas muy masculinas, tampoco lesbianas muy femeninas, tienen que ser lesbianas un poquito neutras, que es lo que el feminismo defiende, ¿no?, que no queremos ser ni hombres, que eran unos debates muy entrañables, ciertamente, pero era como una especie de plumífero para ver quién daba mejor esto, ¿no?, o bueno, yo creo que injustas que éramos en aquella época
con las personas transexuales o travestis, ¿no? Que las echábamos directamente de las cabeceras de la manifestación porque considerábamos que daban mala imagen y que queríamos dar la imagen de personas sensatas y entonces, a ver, quita, quita, bicho, que desde ahí no nos entienden, ¿no? Entonces, yo creo que hemos hecho muchas exclusiones sin darnos cuenta de sectores fastidiados por el patriarcado, por el sistema sexogénero, y que creo que el abrir el sujeto del feminismo a todas estas reflexiones permitiría un feminismo más inclusivo y más radical, entendiendo radical como que va a la raíz del problema, es decir, al sistema que sostiene esas opresiones y que no se queda solo en las consecuencias de ese sistema de opresión. Y con esto pues acabo porque si no Lala me corta el cuello. Gracias. Sí, es muy estresante, sí. Bueno, yo voy a empezar así como inmediatamente, no porque no me dieran ganas de ponerme a aplaudir un rato más, sino porque soy como consciente del horario, ¿no? Y me está mirando aquí Reina, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no, Jolín, respetar los tiempos de todo el mundo. Primero, querría dar las gracias a toda la gente que habéis hecho posible que estemos aquí pasando este sábado en vez de estar en casa durmiendo un rato más, que suena fatal, pero es un agradecimiento de verdad, en el sentido de que se juntan la voluntad política, las ganas y el cuidado, ¿no? Que yo creo que es una cosa que caracteriza mucho cada vez que suena el teléfono y llaman y es de aquí, siempre todo es cariñoso, todo es qué tal, yo creo que las políticas feministas tienen que notarse en ese sentido. Yo sí que agradezco personalmente el cariño y la voluntad política de cuando nos invitáis aquí a hacer y a liarnos la manta a la cabeza, ¿no? En estas cuestiones sí que me parece importante, ¿no? Y que además esté la sala llena a mirar, no sé, yo creo que muchas veces convocamos cosas y no hay tanta gente como nos gustaría, ¿no? Yo creo que el tema despierta interés y a la vista está, ¿no? Se han hecho un montón de cosas. Yo me sumo a lo que decía Cristina un poco hace un rato. No sé si vamos a ser capaces de cumplir todas las expectativas que se han depositado por la cantidad de cosas que se han lanzado, pero creo que este no es el único espacio. Está el tema de los talleres, está el espacio informal, o sea que podemos... Para eso estamos aquí, ¿no? En vez de entrar por Skype, ¿no? Para tener una presencia y poder charlar y tener espacio para todo tipo de debates. Lo que yo voy a hacer hoy, en este ratito, es hacer como un repaso, un análisis de cómo han sido las políticas de igualdad de género, teniendo una mirada un poco de pájaro, ¿no? Como una mirada un poco global de cómo se han desarrollado, porque si nos vamos a poner a pensar críticamente sobre cómo nos gustaría que fueran, quizás nos hace falta un poco de contexto y de conocimiento de cómo se han producido, pues para no inventar la rueda otra vez, para no tener la sensación de que tenemos que repetir errores y también un poco para decir, bueno, pues yo quiero hacer algo distinto o quiero hacer lo que sea, ¿no? con la sensación de conocer lo que se ha hecho, ¿no? Una cuestión importante es que las políticas de igualdad están organizadas pues tal y como está organizado nuestro contexto político, es decir, en una maraña de relaciones multinivel, que son internacionales, que son a nivel del Estado, este Estado cuasi federal que tenemos, que hacemos como si no fuera cuasi federal, pero al mismo tiempo sí lo es, en fin, con nuestras propias contradicciones, ¿no? Y yo lo he dejado en el marco de las políticas autonómicas porque a mí me hubiera encantado ser especialista de políticas locales, pero no lo soy. También querría ir más al gimnasio y otras cosas que no hago. Dejar de fumar no, porque no fumo, pero sí que creo que el ámbito de las políticas locales es precisamente donde surgen las cosas más interesantes. Pero bueno, no voy a llegar hasta ahí por cuestiones de tiempo y de especialidad y también por no presentar las cosas solo como pequeños... bueno, en fin. El caso... ¿Qué son las políticas de igualdad, ¿no? Yo creo que es importante darnos cuenta que muchas veces las políticas de igualdad no son más que un conjunto de decisiones que se toman, que muchas veces son casi intenciones, ¿no? Y que suponen que los poderes públicos han tomado la responsabilidad de hacer algo sobre el diagnóstico de una desigualdad, ¿no? Que a veces se ha llamado promoción de la situación de las mujeres y los hombres, de la igualdad de oportunidades, una serie de apellidos que van después de
del término políticas, que nos da muy buena cuenta de qué es lo que están pensando las personas que están desarrollando esas acciones, ¿vale? Lo digo porque plan de igualdad igual puede sonar como una cosa así como muy compleja y en realidad es un conjunto de vamos a ver si hacemos esto, ¿no? Con unos objetivos y con unas acciones, ¿no? Y están basadas en una idea problemática y es que la igualdad es un término polisémico, ¿no? Si ahora mismo yo os pidiera en un papelito escribir qué significa igualdad y los recogiese y luego los pusiéramos a modo de lluvia de ideas, pues estaríamos hablando de probablemente 10 o 12 cosas como mínimo distintas, ¿no? No es lo mismo la igualdad de las mujeres a los hombres, no es lo mismo la igualdad entre los hombres y las mujeres, no es igual a la igualdad de oportunidades, no es lo mismo la igualdad como objetivo que como metodología. En fin, que sobre esto además, que parece una cuestión simplemente de nombres, tiene un efecto y es que cuando uno trabaja con un término que parece que todo el mundo cree que sabe lo que es, cuando te pones a aplicarlo en realidad nos estamos dedicando a cosas distintas, ¿no? Con lo cual algunos de nuestros desacuerdos no es porque nos caigamos mal ni porque no, es porque estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? Con respecto a este término de la igualdad. Desde luego la desigualdad es una cuestión que tiene unas raíces muy profundas. Es decir, que podemos hablar de la cisnormatividad, de la cisexualidad, del heteropatriarcado, de lo que queráis, pero desde luego no solo tiene raíces profundas, sino que están organizadas, si queréis, incluso en cosmogonías distintas. Cada cual piensa que tiene unos orígenes y que se articula de unas maneras diferentes, con lo cual si ya igualdad, que es una palabra sencillita, que la gente muy pequeña, desde los 5 años, yo creo que la gente sabe si algo es igual o diferente, en realidad nos da bastantes problemas, y nos da bastantes problemas por el falso consenso con el que trabajamos con este concepto. Es decir, que igual nos valdría muy bien sentarnos a discutir qué entiendes tú por igual, o qué entiendo yo por igual, y cómo esto es un término que sirve para hacer política, ¿no? Para hacer política, para hacer actuaciones, para protestar, para enfadarnos, para discutir, para lo que queráis. Pero desde luego tenemos que saber de lo que estamos hablando y yo creo que esto además es un trabajo que mucha gente ya estaba haciendo, ¿no? El ver de qué va esto de la igualdad. Y muchas veces se ha utilizado la igualdad para diseñar acciones donde la gente hemos hecho un diagnóstico o han hecho un diagnóstico y luego se han propuesto unas acciones. Y no siempre los diagnósticos y las acciones pues tenían mucho que ver las unas con las otras, ¿no? Es decir, yo he estudiado durante muchos años planes de igualdad a nivel autonómico y a nivel estatal y ver cosas como, porque el problema de la desigualdad es un problema endémico que tiene raíces no sé qué, entonces yo propongo dar becas para que la gente haga un máster de Business and Administration, porque las mujeres no están representadas ahí. Tú dices, hostia, ¿cómo va la secuencia lógica para salir de un ámbito en el que tú estás hablando de la desigualdad de hombres y mujeres, porque las mujeres han quedado atrás, y terminas diciendo, y lo importantísimo es becar a la gente para hacer un máster en cuestión de business? ¿No? No sé si me explico, como que no es que las cosas estén mal diseñadas, sino que no está explicitado en esas políticas precisamente porque parece que cuando hacemos un diagnóstico o estamos haciendo un prólogo, una serie de motivos por los cuales se hace algo, pues parece retórico y no lo es, sino que realmente articula muy bien qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Una cuestión interesante es que el feminismo estatal, el feminismo de Estado, las femocracias, se han entendido, pues, por una parte, como una cooptación del movimiento feminista, que, fíjate, ahora se han pasado al enemigo, ¿no? Femocracia era un término peyorativo cuando surgió, después va perdiendo ese término peyorativo. Otras personas no lo perciben así, perciben que son una herramienta para alcanzar más igualdad, es una manera de institucionalizar los intereses feministas, es decir, que se ha entendido de muchas maneras. Y probablemente en nuestro contexto también tiene que ver con qué rápido se han hecho las cosas, ¿no? En el sentido de que en otros sitios las políticas de igualdad tienen una trayectoria larguísima, mientras que aquí es un proceso acelerado, ¿no? Y, como digo, en la mayor parte de los países occidentales se han hecho políticas de igualdad, en España a partir de los años 80, ¿no? Si tuviéramos que fijarnos en los momentos clave, pues yo señalaría el 83 con la creación del Instituto de la Mujer, y ahí hay todo un trabajo muy interesante hecho sobre las coaliciones, las peleas dentro de los partidos, pues feministas que tienen que acorralar a alguien de su partido para decirle o lo montas o te la monto yo a ti, en fin, todas estas cosas que conocemos un poco que así parece como muy suave decir que se montó el Instituto de la Mujer, pero bueno, no fue sin falta de esfuerzo y sobre todo una de las herramientas clave de las políticas de igualdad no son las leyes, es la persuasión. Es decir, una de las características propias de las políticas de igualdad es la cantidad de personas metidas en políticas de igualdad, fundamentalmente mujeres, que han tenido la capacidad de persuadir
sin tener detrás leyes, sin tener detrás grandes herramientas a otras personas para hacer cosas, lo cual pues dices, bueno, pues pedazo de mujeres que son capaces de convencer, porque persuasión es una palabra muy bonita para decir comer la olla, engatusar, lo que queráis, ¿no? En el año 2004, lo que vamos a ver es como un proceso de institucionalización desde la Secretaría General de Políticas de Igualdad, el Ministerio de Igualdad, ¿no? Que se dice siempre que este es como el espacio de máxima institucionalización, que luego tiene su correspondencia en las comunidades autónomas, con el desarrollo de políticas en casi todas partes, ¿no? En un proceso en cascada que tiene que ver con el desarrollo de las políticas de las autonomías, ¿no? Y como sabéis, tiene una curva, es casi como una campana de Gauss, ¿no? En el sentido que tiene su máximo expresión en estas instituciones del año 2008 y como van cerrando la curva, ¿no? Con los cierres y transformaciones de esas mismas instituciones, ¿no? Como el Ministerio de Igualdad pasa a ser de Sanidad, Política Social e Igualdad, y no le ponen más cosas porque probablemente el edificio no cabe en un nombre tan largo. Y en 2014 directamente el Instituto de la Mujer se convierte en el Instituto de la Mujer y para la igualdad de oportunidades. Y dice literalmente que se dedica a la discriminación de las personas por razón de nacimiento, sexo, origen racial, étnico, religión, ideología, orientación, identidad sexual, edad, discapacidad, cualquier otra circunstancia personal o social. Esto recuerda además mucho al artículo 14 de la Constitución, que tú dirías, caramba, estos han hecho un curso de posmodernidad, postestructuralismo, se han puesto al día entre estas cosas modernas, si no fuera porque es el PP y entonces esto no lo creemos ni de lejos, ¿no? Es decir, que muy probablemente aquí sí que tiene que ver con una idea de diluir lo que significa de erradicar el feminismo, no tanto con el hecho de que estén haciendo una cosa guay, interseccional, multicultural, donde las putas, las negras, las gitanas, ¿no? Las jóvenes estén muy presentes, sino yo creo que más bien todo lo contrario, ¿no? Si tuviéramos que hablar de estas herramientas, yo señalaría dos tipos de herramientas. Una son los planes de igualdad y otras son las leyes, que son las dos grandes cosas que hacen las políticas de igualdad, como se han significado. Entonces, como decía, son planes, son acciones, ¿no? Que demuestran que un gobierno tiene un interés, ¿no? En hacer algo así, que habitualmente tiene entre 2 y 5 años de duración y que están muy ligadas a estrategias políticas como las acciones positivas. Es decir, reconocer que parte de la población tiene una situación diferencial que el resto y, por tanto, merecen una acción privilegiada frente a la mayoría que vive de ciertos privilegios, ¿no? Vive de ciertos privilegios. La perspectiva de género, todo esto que se ha llamado ponerse las gafas violeta, el mainstreaming, es decir, que las políticas de igualdad no solamente lo tienen que hacer estas señoras de la persuasión, sino todas las personas de la administración pública. Vale, todo esto suena, ¿no? Entonces, voy a esta tabla imposible, que además van 2 hojas y que no vais a ver porque estáis muy lejos, pero me creeréis cuando yo la vaya contando. La idea sería no que nos fijemos en el detalle como el hecho de que está así como de aburruñada la tabla porque han crecido tanto las políticas de igualdad, no solo a nivel central, que es las que pongo en rojo, sino en las comunidades autónomas, ¿vale? Pongo en rojo también aquí cuando se desmonta algo, ¿vale? La idea sería que a la columna de la derecha lo que tenéis son diferentes planes. Entonces, la cantidad de letrilla a la derecha va dando pistas de que se han hecho 3, 4... 5 generaciones de planes en cada una de las comunidades autónomas. En el centro tengo las instituciones, como algunas veces se mantienen y otras van cambiando a lo largo del tiempo, casi siempre para ganar relevancia, menos en algunos sitios pues, tipo Valencia, que van hacia atrás, ¿no? Lógicamente esto no es una competición entre comunidades autónomas, tendríamos que ver también cuáles son los colores del partido que han estado gobernando a lo largo del tiempo y cómo coinciden con esos planes, tendríamos que ver la potencia de los movimientos sociales, tendríamos que ver qué comunidades autónomas han copiado planes a otras comunidades, porque resulta que las agentes de igualdad se conocen y porque las políticas de esas cuestiones de igualdad son amigas y coinciden en congresos, entonces yo te paso este archivo, pues mira qué bien, yo lo copio de aquí, ¿no? Es decir, que a veces parece todo muy complicado y es bastante más sencillo, ¿no? Entonces, lo que me interesa señalar es que las políticas de igualdad se han institucionalizado y que además tienen una herramienta que se ha multiplicado, que son los planes de igualdad y que tienen muchas generaciones, con lo cual quiere decir que las comunidades autónomas tienen experiencia en hacer esto. Quizás no las mismas personas, pero sí como institución, ¿vale? María Bustelo, que es la persona con la que yo empecé a trabajar en estos temas, dibujaba esta tabla, ¿no? Esta es de su tesis. Y ella dice, bueno, pues es un cambio en el que a veces hemos hablado de la igualdad
de las mujeres a los hombres, ¿no? A veces hemos hablado de la igualdad entre los sexos, de la igualdad, de la, ¿no? Cómo esas diferentes ideas de la igualdad generan la lógica de las acciones positivas, la lógica de incidir sobre las instituciones, la lógica de, ay, Dios mío, se nos ha olvidado los hombres. Es decir, que de pronto las políticas de igualdad, pues mis alumnas y mis alumnos, por ejemplo, las entienden muchas veces como políticas para mujeres. Y por una parte no les falta razón, porque si bien en el diagnóstico de los planes se suele señalar los déficits de igualdad con los que han vivido las mujeres, y tú mencionabas algunos, es decir, considerar a las mujeres, a ver, pensar en la democracia hacia acá, es decir, las mujeres como siempre menores de edad, siempre dependientes de los demás, ¿no? La criminalización de todas las cosas que hacían las mujeres, ¿no? Lo que antes era la desafección al régimen, ¿no? Es decir, a ver, que venimos de esto, de ese imaginario colectivo, y cómo el diagnóstico ha sido, ostras, es que hay una gran diferencia entre la calidad de vida de las mujeres y de los hombres y de sus derechos, con lo cual, lógicamente, los planes han tenido que responder ese diagnóstico social. Claro, pues que ya no estamos en el 75, es decir, en el sentido, o en el 78, como que el tiempo va pasando y también se va cambiando sobre la perspectiva de cuál es el problema al que estamos interviniendo. ¿Es una cuestión de que las mujeres estén mejor porque estaban fatal? Pues probablemente durante mucho tiempo esto era verdad, que las políticas de igualdad tenían que hacer esto, es transformar radicalmente las condiciones de vida de las mujeres para no estar tan mal. Otra cosa es que luego las políticas han empezado a trabajar con otras herramientas que ya no es que las mujeres tuvieran que ser un poco más iguales a los hombres, es que igual la igualdad tenía que ir en las dos direcciones, que es decir, hombres y mujeres podían compartir alguno de esos valores, y luego directamente se ha empezado a hablar de la promoción de los derechos de las mujeres en la dirección del empoderamiento y cosas así, ¿no? Entonces, en ese camino, por ejemplo, nos ha pasado que queríamos transformar, ¿no? Las políticas de igualdad querían transformar las sociedades sin hacer acciones específicas para los hombres, ¿no? Como que ese ha sido uno de los grandes temas tabú. Hoy vamos a hablar mucho de por qué la sexualidad está ausente, pero otro de los grandes temas es vamos a transformar a la sociedad entera empoderando a las mujeres. Pues esto está muy bien, ¿no? ¿Y los hombres? ¿Cuándo vamos a hacer algo con ellos? ¿No? O sea, como que eso es uno de los grandes déficits que hombres en la mayor parte de estos planes de igualdad, primera, segunda, tercera generación, han sido los expertos de no sé qué, pero no eran los hombres como esa parte minoritaria de la población, que son el 48% que tienen la mayoría del poder. No sé si lo veis, ¿no? O sea, que esas políticas se han dedicado mucho a trabajar sobre las mujeres, y no es tanto como para criticar a las femócratas que estaban haciendo esto, sino para que viésemos cuál es el contexto en el que ellas están haciendo ese diagnóstico, ¿no? Y la dificultad que tienen frente a unos entornos bastante complejos a la hora de plantear, bueno, pues habrá que hacer algo también con los hombres, o es que la sociedad se cambia sola, ¿no? Es decir, porque terminamos con la sensación de que las mujeres empoderadas también están muy frustradas porque hay una parte de la población que, claro, primero no todos los hombres son iguales, pero muchos de ellos son muy conscientes de, ostras, es que a veces tiene que planchar camisas yo, o voy a tener que hacer de comer, yo qué sé, estas cosas, ¿no? Y bueno, digo, pues otra de las cuestiones es el mainstreaming. Solamente son las locas, joder, 10 minutos, madre mía. Las locas de la igualdad las que tienen que hacer las cuestiones de igualdad, sino todo el mundo. Bueno, pues me voy a saltar como un millón de cosas, ¿vale? ¿Parece? Vale, entonces, una de las cuestiones claves con respecto a las políticas de igualdad es que, como se han hecho muy rápido, no tienen la consolidación y la fuerza y el arraigo social como para ser capaces de aguantar los vaivenes de unos gobiernos neoliberales como los que tenemos, fuertemente conservadores, donde la igualdad, pues esto no parece una prioridad, que es la manera más suave que tengo de decirlo, ¿no? Con lo cual, su desmantelamiento parece fácil, y de hecho está siendo fácil, ¿no? Lo siguiente de lo que quería hablar así más rápido es justamente de cuál es el papel de la sexualidad dentro de estas políticas de igualdad. Y hablo aquí de interseccionalidad porque más allá de los primeros planes, y con esto querría hablar del Plan de Acción Positiva del País Vasco, el Plan Canario del año 2006, el Plan Catalán del 2007. Estos son planes pioneros donde se empieza a hablar del lesbianismo, y esta es la única otra sexualidad no normativa que aparece, porque el resto de las cosas que se dicen sobre la sexualidad tiene que ver con la sexualidad como problema en el sentido de mujeres adolescentes que se quedan embarazadas sin haberlo deseado, como la sexualidad ligada a la menopausia, y como mucho hablas de la trata y de la prostitución, si es que esto tiene que ver con el sexo, ¿no? Con la sexualidad. Entonces, el resto de las cuestiones que yo diagnostico como relacionadas con la sexualidad no normativa están tan vinculadas a la interseccionalidad, que yo creo que la interseccionalidad ha sido una herramienta para hablar de la sexualidad
Lo que pasa es que metida dentro de un mogollón de cosas, ¿no? Porque no discriminar a las personas en función de no sé qué, me voy a coger alguna para que la veamos. Joder, ¿en qué momento puse yo liones a todo esto? Vale. Atención a la diversidad y la inclusión social, que este es el plan estratégico, por ejemplo, a nivel estatal de 2008-2011, en realidad en diversidad abre un paréntesis y empieza un chorreo de clase social, etnia, religión, ideas políticas, bla, bla. Cuando ya crees que te vas a quedar sin respiración, viene un etcétera, y etcétera. ¿Vale? El etcétera es muy interesante porque a mí me gusta Butler cuando dice en el etcétera se pierde casi todo lo interesante, ¿no? Cuando en ese etcétera metemos en un cajón todo aquello que tiene que ver con la complejidad y cuando nosotros decimos, ¿y de lo mío qué? Pues está en el etcétera, te has quedado ahí en el etcétera, ¿vale? Entonces, en estos planes... por ejemplo, el plan estratégico, como digo, se introduce la interseccionalidad y la sexualidad van de la mano. Es decir, que te da la sensación que la puerta de entrada a un nivel como las políticas estatales, que han sido muy reticentes, y la situación generalizada es que las políticas de igualdad no hablan de la sexualidad no normativa, que no sé qué sea, lo que hemos dicho antes, el embarazo, la menopausia, la trata de mujeres. Y son solamente algunos pocos planes los que sí son capaces de introducir la sexualidad y que la mayor parte de las veces, menos en el caso gallego, y os recuerdo que Galicia no es conocido como uno de esos sitios donde se hacen cosas súper... ¿vale? Sino porque hay personas concretas que las impulsan dentro, ¿no? Pues son las únicas que hablan de otra cosa que no es el lesbianismo o la opción sexual, ellas hablan de transexualidad y hablan de lesbianismo y transexualidad como dos situaciones concernientes a las mujeres y las políticas de igualdad, lo cual me parece como una excepción muy interesante. Me voy a saltar también esta. Vale, ahora sí. Entonces, la gran mayoría de las políticas de igualdad no incluyen la sexualidad no normativa, presentan a las mujeres como la mujer, la mayor parte de las veces, luego las mujeres, pero las situaciones que consideraríamos de alteridad o de otredad se quedan metidas en un paréntesis y ahí hay un batiburrillo, entonces en cada comunidad autónoma van entrando en esas políticas algunas cosas. Las mujeres privadas de libertad, las mujeres con discapacidad, las mujeres, ¿no? Y la mayor parte de las veces vienen de la mano primero de las situaciones de vulnerabilidad o ligada a la exclusión social y en una segunda tanda entran a través de la interseccionalidad. Es decir, que nos pasa algo con la diversidad y con el sujeto homogéneo de las políticas de igualdad, que es el sujeto político, ¿no? Tendríamos que ver a qué responde esto, ¿no? Si a las resistencias, a que las políticas muchas veces tienen que enfrentar a entornos muy hostiles donde esas políticas solo se basaban en la persuasión, es decir, que la misma idea de que un plan se diseña pero que luego se aplique es otra cosa, ¿no? Que a veces algunos planes se aprueban y luego cambia el color de partido, con lo cual tú heredas un plan y dices, esta mierda, ¿no? Con perdón, sí, si la vas a hacer, si no la vas a hacer, es decir, que las situaciones políticas cambiantes tienen un rol, ¿no? Y a partir de las terceras generaciones más o menos de planes es donde aparecen mucho más claramente estas diversidades. Entonces, como decía, hay 3 planes concretos que son pioneros, donde la sexualidad no normativa se traduce en opción, orientación sexual y siempre ligado a ciertas cuestiones de ciudadanía y derechos humanos, ¿no? Es decir, que... Y el primer, muy claramente el pionero, es el Plan Vasco, que habla de los derechos de las mujeres son derechos humanos, los derechos de las lesbianas son derechos humanos. Que os parecerá que esto, pues claro, es lógico y normal, pero claro, en el 99 igual era bastante radical, ¿no? Entonces, tenía aquí como las citas concretas, que me las voy a saltar para poder contar algo más. Entonces, después de estos planes que yo señalaba como pioneros, podríamos hablar de planes como los que tiene Cataluña del 2005 a 2007, donde se empieza a hablar pues, de lo que estaba sucediendo, ¿no? De esa herencia de la lucha por las parejas de hecho, la discriminación de las lesbianas, las mujeres solas y las lesbianas, ¿no? O sea, que la sexualidad, cuando se habla de sexualidad no normativa, termina beneficiando también a las mujeres heterosexuales cuando se habla de las mujeres solas. Es decir, que siempre que se introduce ideas sobre sexualidad no normativa, aunque muchas veces la puerta sea el lesbianismo, finalmente ayuda a tener debates mucho más amplios, ¿no? Y que beneficia a las mujeres transexuales, beneficia a las mujeres solas, en fin, que las técnicas, yo creo, de igualdad están teniendo un papel muy importante a decir, bueno, pues esta es la manera de abordar muchas cuestiones, ¿no? ¿Qué más? El asociacionismo, las aportaciones a la cultura, en fin, el plan catalán del 2005-2007 en este sentido me parece interesante porque articula todo esto, es decir, que no se plantea solamente una mera inclusión retórica en algún sitio, sino que articula acciones. Es la primera vez que se habla de la violencia contra las mujeres
en el seno, o sea, la violencia de género en parejas lésbicas, lo cual es la única política pública que yo he encontrado de esta época que es capaz de hacer esto y que no vuelve a suceder en casi ningún sitio. Si es así, en algún sitio yo no me he enterado de decírmelo, porque me gustaría estudiar un poco más por qué, ¿no? ¿Qué persona fue capaz de hacer que esto entrase, ¿no? Este tema que correspondía un poco a lo que contaban Miki y Gerard hace un rato, es decir, la violencia de género es solamente la que la ley tipifica, esto nos impide a los demás pensar de una manera más amplia sobre qué es la violencia de género. Bueno, pues aquí ya había gente haciendo este tipo de cosas, ¿no? Me salto, ya lo he contado antes, ¿no? El Plan Gallegos, el que os comentaba hace un segundo, ¿no? Cómo diseña acciones concretas sobre lesbianas y mujeres transexuales. Es decir, que nos podríamos hacer una pregunta. ¿Son las mujeres transexuales mujeres a los ojos de las políticas de igualdad? Pues probablemente solo en el caso gallego. Es decir, que es una exclusión bastante escandalosa que luego pues, ha tenido que remediar de otras maneras. Incluso, por ejemplo, las políticas que tienen que ver con la violencia de género, que las mujeres trans sean consideradas mujeres con respecto a esto, ha sido algo que hemos tenido que enmendar porque la propia ley genera exclusión. Es decir, que muchas veces el uso de estos sujetos hegemónicos, ¿no?, que están basados en los imaginarios colectivos sobre cómo concibo yo algo que se llame mujer, mujeres, pues no tiene por qué incluir otras sexualidades, pero probablemente si estuviéramos en un foro de personas con diversidad funcional podríamos decir casi lo mismo también. Es decir, que hay algo de esos sujetos hegemónicos que, como decía Cristina también, generan exclusiones, porque están basadas en algunos atajos mentales y algunos, como digo, imaginarios colectivos, cómo concebimos a algunos sujetos, ¿no? Bueno, quería enseñaros también este plan del 2008-2011, la ley orgánica de 2007, vinculada a la vulnerabilidad. Voy a saltar esta. No, esta no. Bueno, entonces la idea sería, por una parte, tenemos políticas de igualdad, la mayor parte de las políticas de igualdad no hablan de la sexualidad, y cuando hablan de la sexualidad, o es sobre ciudadanía, o es sobre, o tiene que ver con derechos humanos, o más tarde tiene que ver con interseccionalidad. Y en muy pocos casos, que son algunas comunidades autónomas concretas, tiene que ver con acciones concretas, con dineros concretos y no, claro, es que si solamente hablo de que qué bonito esto hay que cambiarlo, porque ahora hay que dedicar dinero, ¿no? Que estas son todas las cuestiones importantes. Y por otro lado tenemos las leyes, ¿no? Las leyes de igualdad son muy heterogéneas, comparas una y otra y parece que no tienen nada que ver, parecen como de planetas distintos, y luego hay otras leyes que se influyen mutuamente, es decir, que esto lo tenemos que leer en términos de cuáles son los colores del partido que están gobernando esos lugares, cuál es la fuerza de los movimientos sociales, cuál es la influencia de los contextos internacionales, qué está sucediendo en otras cosas alrededor sobre la sexualidad, ¿no?, o los derechos de las personas con diversidad funcional, y otros que son capaces de influenciar el desarrollo de las políticas, ¿vale? Y algunas que tienen referencias a la sexualidad y a la orientación sexual en concreto, pues por ejemplo la ley de Castilla y León, la de Canarias, la de País Vasco, la de Andalucía, ¿vale? Y que podríamos fijarnos en los contenidos en la medida, como decía, que es una lista de desigualdades, donde la orientación sexual es una más, ¿vale? 0 minutos, venga ya. No se pueden tener 0 minutos. Esto es una contradicción, no se pueden tener 0 minutos. Bueno, mira, pues ya está, voy a pasar el pau. Jolín, es que voy a hacer un mix final, que esto suena como a DJ, voy a hacer un mix final. Vale, entonces, ¿qué diría yo en resumen del desarrollo de las políticas? Que uno, que las políticas de igualdad parecen casi una cuestión inconcebible, en el sentido de, menos mal que ha habido unas personas, unas femócratas, si queréis, que han sido capaces de convencer a la gente de que la desigualdad era una cuestión importante y que había que incidir en ella. Que yo creo que además a veces ponemos en la responsabilidad de las femócratas decir, joder, es que no metéis la sexualidad, es que no metéis la discapacidad, es que no metéis a las putas. Claro, también hay que entender, yo creo que las políticas de igualdad están en un contexto siempre muy delicado, donde es muy difícil conseguir hacer algunas cosas porque son contextos hostiles. Te quiero decir, otra cosa que tú estés en el papel del movimiento social que llamas a la puerta, oye, que de lo mío qué, que está muy bien, ¿no? Que precisamente los cambios que se han producido han tenido que ver con la permeabilidad que tienen esas políticas a los movimientos sociales y que las políticas de igualdad nos pueden parecer que son muy mejorables, pero desde luego están en una situación francamente de amenaza y desaparición, con lo cual donde hay políticas yo creo que tendríamos que ver si merece la pena apoyarlas y cómo, ¿no? Y que yo creo que también una manera de las políticas de igualdad de hacerse fuerte es tener la legitimación
de la sociedad civil. O sea, yo no concibo las políticas de igualdad sin una relación con la sociedad civil y con las organizaciones de cada uno de los sitios. Y este es precisamente uno de los grandes defectos que tienen las políticas de igualdad, sobre todo a nivel estatal, la larga distancia que tienen con las organizaciones. Es decir, las organizaciones y los movimientos sociales, pensar si las leyes de igualdad se han consultado con la sociedad civil o muchas veces la gente ha preferido sentarse con los empresarios o con otro tipo de interlocuciones. Sí que creo que las políticas a nivel estatal son muy distintas de las políticas locales. Creo que son casi cosas que no tienen ni nada que ver, en el sentido de que las políticas locales tienen mucha más posibilidad de interlocución con la sociedad civil. Y en ese sentido sí que creo que siempre que se ha incluido la sexualidad no normativa era por la presencia o de técnicas de igualdad que este tema les importaba mucho, o por este tema y además un movimiento de la sociedad civil que ha estado haciendo este tema presente. Qué curioso que la sexualidad no normativa, nuestra imaginación solamente llegue hasta el punto de hablar de lesbianas y de transexualidades. Yo creo que la sexualidad no normativa son muchas más cosas y que si las políticas de igualdad son algo, son una respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, las necesidades de la ciudadanía no solamente se resumen en el hecho de que la gente es hetero, es gay o es trans, sino que incluso en esas situaciones dos personas trans pueden tener necesidades muy distintas, con lo cual sí que creo que en ese sentido hay que hacer un análisis más complejo y que podríamos aprovechar los contextos que tenemos, que la interseccionalidad nos va muy bien, usémosla, que nos va muy bien el contexto de los derechos humanos, usémoslos. Es decir, que son diferentes cosmogonías, bueno, vale, sí, pero si consiguen que entendamos mejor los derechos de la ciudadanía, en qué consiste esto de la desigualdad, cómo podríamos atacarla, y que hay temas pendientes como la violencia en parejas del mismo sexo, como qué pasa con los hombres, como qué pasa con otras sexualidades no normativas, ¿no? Y finalmente la idea de que las políticas de igualdad están en retroceso brutal y tienen que ver con este contexto de falta de democracia, ¿no? Yo lo dejaría ahí. Uy, mix final, ¿eh? Oye, siento la presión que he ejercido sobre las ponentes, pero bueno, a -10 se cierra este centro. Tenemos 20 minutos de debate e intervención por parte vuestra, o sea que... Ya no puedo hacer la papelera. Si hay palabras, las vais... Bien, hay dos maneras, una por escrito, vuelvo a repetir, y si alguien necesita el micrófono para preguntar algo, pues que levante la mano. Gracias. Bueno, yo quería preguntar en relación con el tema que habéis hablado de cómo en el movimiento feminista parece ser que algunos grupos que quedan excluidos. Y yo, bueno, a mí me gustaría comentar porque conozco casos de algunas mujeres que al ser madres ellas por decisión propia deciden dejar de trabajar y dedicarse a la crianza de sus hijos, bien porque deciden que su pareja gana más y ellas deciden que lo que ellas ganaban no es necesario, porque les parece más importante estar con sus hijos o sus hijas. Y entonces, claro, lo digo porque conozco personalmente a algunas mujeres que le ven, no sé, como una amenaza, pero que dicen que ese grupo de mujeres, aunque es por decisión propia, como que no pintan mucho en el movimiento feminista, que como que les están haciendo daño a la lucha que se lleva haciendo todos los años, que se hace desde hace años por la liberación de la mujer, del derecho a trabajar fuera de casa. Pero entonces, claro, yo me planteo, hombre, sí puede verse así, pero al fin y al cabo yo creo que eso forma parte del derecho a decidir, de si la mujer decide por voluntad propia quedarse en casa criando a sus hijos. Entonces, yo, hoy por hoy, el punto de vista que hay en torno a eso, ¿esas mujeres podrían tener cabida dentro del movimiento feminista? No sé si me he explicado bien. No, aquí. A ver, a mí me alucina el que no la tengan. Ya, no, pero lo digo porque personalmente conozco algunas mujeres que dicen que ese grupo de mujeres es una amenaza para ellas. No, quiero decir, el asunto es que hoy la primera cuestión es que estamos ante feminismos.
En plural. Fundamental. Sí, porque claro, que no hay una única posición en relación al asunto. Segundo tema en relación a esto. Yo creo que esto es propio y es un buen ejemplo de lo que es el movimiento basado en las cuestiones identitarias y en una identidad fuerte, claro, porque creo que hemos hecho verdaderas burradas en relación al normativismo con las personas. Yo creo que una cosa es criticar las estructuras, plantearse cuáles son las estructuras que están funcionando, y otra cosa es cuestionar a las personas, porque las personas en última instancia nos movemos en las estructuras como podemos. Y la relación además suele ser ambivalente con las estructuras y con las categorías también, incluida la de mujer, ¿no? La aceptas, pero tienes tus resistencias, hay cosas que estás en contra, pero tampoco es posible generar nada fuera de lo que ya está dado, porque quien se cree que es súper radical, porque se ha inventado, no se sabe que es mentira. Todo lo que sea, por muy radical que sea, tiene que ver con lo que hay, con lo existente y con lo dominante. Luego, hay que tener mucho cuidado a la hora de cuestionar las actitudes individuales, y bueno, ya no te cuento el hacer caer en las personas individuales la responsabilidad del grupo social y de la discriminación histórica de alguien, ¿no? Como es en este caso con el tema de la maternidad, o como puede ser en el caso de las mujeres gitanas, por ejemplo, que yo he tenido mucho contacto con ellas, todo el tema de la virginidad, pretender que sean ellas las que tienen que defender la tradición gitana, y dices, oye, vamos a ver. O sea, si el grupo quiere, y es lógico que quiera en un momento concreto, porque no está visibilizado como tal, defender tradiciones, muy bien, pero eso es independiente de las actitudes. O sea, eso no se lo puedes exigir a cada persona en concreto, ¿no? Entonces, a mí me parece una burrada que a una mujer, por ser madre, no se la permita estar en el feminismo, como me parece una burrada no permitirle estar en el feminismo a una mujer que sea católica, por ejemplo, y que el aborto no lo vea claro, aunque esté dispuesta a luchar por el derecho, pero diga, bueno, una cosa es el derecho, yo con eso yo no voy a abortar nunca porque para mí no me está permitido moralmente. Es decir, que yo creo que hemos de diferenciar, ¿no? Otra cosa es el problema que pueden tener en este momento determinadas ideologías hechas sobre la maternidad, que están exaltando a la vieja usanza, y lo siento, nada más que con palabras nuevas, pero el problema es que todo vuelve, la importancia que tiene, ¿no?, los primeros años de vida, el estar con la criatura pegada a la teta permanentemente, la teta demanda, que se llama, que es que yo me llevo a la criatura y le enchufo la teta en cualquier momento que ella lo pida, porque si no es un gran trauma. Y dices, ya, y hacer eso es una sujeción de las mujeres, como, insisto, venderlo como lo mejor para la criatura es una sujeción para las mujeres, que luego las mujeres que quieran hacerlo ya películas y quieren ir cargadas con la criatura como si se la quieren poner en, ¿no?, haciendo equilibrios en la cabeza. O sea, que yo diferenciaría lo que es la crítica a determinadas ideas que se están colando como novedosas, que es la de la teta demanda y el colecho. El colecho, que es que la niña tiene que dormir con la mamá y con el papá. ¿Qué es lo que suele pasar? Pues que por cómo está el mercado de trabajo, quien renuncia, quien se pide la baja maternal, y por cómo está estructurado todo eso, ¿no?, que es la protección de la maternidad, la que pide la baja maternal es ella, el que sigue trabajando es él, y a los 3 días en los que él ha ido al trabajo, dormido, perdido, porque la criatura ahí en medio no le ha dejado dormir, lo que pasa es que él se va al sofá y se queda la madre con la criatura. Entonces, estamos reproduciendo nuevamente el que las mujeres son las cuidadoras. Y yo creo que eso es lo que hay que denunciar de esas ideologías que dicen que para los niños es súper necesario ahora la teta demanda y el colecho. Entonces, hay que colocarlo en su sitio, decir, esto suena a la mística de la feminidad cabalga de nuevo, pero con un celofán más bonito, con un celofán lila. Pero es la mística de la feminidad. Ahora, a partir de ahí, quien quiera hacer colecho, teta demanda, etcétera, nada más faltaría que cada persona individual tengamos en nuestra espalda la responsabilidad de salvar al grupo en su conjunto. Muchas gracias. ¿Tienes una pregunta, Pepe? ¿Tienes una pregunta? No, aquí tengo un comentario de luego. ¿Más preguntitas? Si no hay preguntas, se me pongo aquí a despotricar de algo. Si no me preguntan, Bryce, ¿no? ¿Tienes preguntas? Oye, espero que saquen buena letra.
Aquí hay una pregunta. En el supuesto de nacer y vivir en una sociedad libre de opresiones, ¿cuál creéis o imagináis que serían las tendencias o identidades de género naturales? Aquí está... Bueno, aquí hay una cosa en euskera, pero bueno, es la pregunta. Y os lanzo la otra pregunta. ¿Podéis No, con respecto a esta primera pregunta, si hay algún rapel o Aramis Fuster o alguien así que esté dada a lo que son, ¿no?, el futuro, a adivinar el futuro, pues que conteste, porque yo los futuribles estos, sinceramente, cuando era marxista hacía muchos, ¿no?, sobre lo que iba a ser la sociedad una vez hiciéramos la revolución, y después de haberlo visto me callo ya la boca y digo, veamos, trabajemos por sociedades más vivibles hoy, por luchar contra la discriminación hoy, y el futuro ya irá viniendo, ¿no? De todas formas, de la pregunta hay una cosa que me parece un poquito trampa, que es lo de la identidad de género natural. Yo, eso de la naturalidad, lo siento, pero ahí estoy completamente en la línea de lo que han hablado antes Gerard, Miquel y también Lucas, pero sobre todo lo han desarrollado más ellos, de que a mí me parece que biología y construcción, eso y un todo, con esa foto tan bonita que nos ha sacado, en la que es difícil hablar de nada natural en el ser humano, sinceramente, ¿no? Porque creo que la mirada cultural lo impregna todo. Entonces, no sé si por mucho que cambiáramos la sociedad, la naturaleza se expresaría sin cultura. Me resulta que no. A mí me gusta mucho una cita de Oscar Wilde que dice que la naturalidad es una pose muy difícil de mantener. No sé si aplica. Qué teórico, muy bien. Muy bien. Os paso a la otra pregunta. Venga, tienes que dar esa frase. Que ya la he entendido, la pregunta, o sea, la letra. ¿Dónde creéis que deberíamos insistir en aunar fuerzas entre la población y la clase política y la técnica profesional? ¿Cómo? ¿Dónde creéis que deberíamos insistir en aunar fuerzas entre la población y la clase política y técnica y profesional? ¿En las leyes de igualdad? ¿En las políticas de igualdad? ¿Habría que priorizar alguna de estas o no? He de decir que también está en euskera, pero bueno, como no hay mucho tiempo... Para que me haga un curso de venga. euskera así rápido para entenderla yo. No, claro. Yo creo que hay una cuestión muy importante y es el diálogo. Que si hay un concepto así como muy molón en ciencia política que se llama gobernanza, que habla de cuál es, para medir un poco en términos de si hay gobernanza, si es buena, si es mala, y que lo podríamos incluso vincular a la democracia, es cuál es la posibilidad de diálogo y de contacto entre la sociedad civil y las élites políticas. Es bidireccional, las políticas se hacen desde arriba, las políticas se hacen desde abajo, o las políticas se tienen que hacer desde arriba y desde abajo porque la gente se habla y a la gente que hace política le importa lo que dice la gente. Es decir, en ese sentido yo creo que si tienen que ser leyes, si tienen que ser planes, si tienen que ser de acción positiva, si tienen que ser de mainstreaming, en cualquier caso tiene que surgir un debate. La experiencia de que las políticas se hacen solo desde arriba es mala, porque entonces luego cambia el color del partido y nadie las echa de menos. Y las políticas que se hacen solo desde abajo están muy bien, pero si no consigues salpicar a la gente que hace políticas, entonces pues tú puedes ser la revolucionaria de tu casa y andar con una cinta aquí atada tipo Ramba por toda la casa, que está muy bien, pero no vas a conseguir que esto salpique a cómo se hacen las políticas en tu ciudad, en tu comunidad autónoma. Entonces, yo creo que en la medida en la que entendamos que eso tiene que ser un diálogo y tenemos que ser capaces de estar con gente que no piensa lo mismo que tú, que esto ya es el la caraba, que esto es, nos tendríamos que hacer mirar el hecho de si soy capaz de sentarme al lado de gente que no piensa como yo, porque es que si no, no vamos a estar de acuerdo. Y si no estamos de acuerdo, entonces va a ser lo que quiera la persona que más poder tiene. Entonces, a la que no esté esa persona, eso se deja de hacer. Esto lo sabéis. Es como cuando tu madre te dice, no te bañes, que hasta que la digestión, tu madre se va y te metes en el agua. O sea, pues es igual, la figura de la autoridad desaparece, tú no haces lo que tienes que hacer, ¿no? ¿Qué era lo que había que hacer? Diálogo, ¿no? Yo trabajaba antes con una profesora, con Mike Berlo, que decía, lo mejor que nos podría pasar es que nos encerrasen en un sitio bonito, con piscina, con bar, lo que queráis, una semana, a discutir a fondo las cosas que queremos y por qué tienen efectos secundarios, ¿no? Efectos no deseados, y hartarnos de hablar con la gente y estar obligados a dialogar con la gente, incluso con la que nos cae mal.
¿no? Es decir, sobre las cosas que nos interesan. Y, bueno, no es que yo abogue porque nos encierren en ningún sitio, más bien que nos inviten y nos den de comer y tal, pero sí que creo que el diálogo es una clave en esto, ¿no? Oye, yo creo, es que ya son -10 y nos echan. Una más, pero muy rapidita, por favor, porque tienen que cerrar Vale, el centro. La pregunta ¿vale? es muy breve. A mí me da la sensación, no tanto igual en el País Vasco, que es un sitio más recogidito, que muchas políticas de igualdad están hechas solo para la ciudad y que todas las mujeres que están en los pueblos no hay nada con ellas, no se trabaja. Desde los movimientos sociales muchas veces tampoco, pero las políticas sociales las olvidan. O sea, o vas a la ciudad con toda la problemática que tú tienes como mujer agricultora o ama de casa en el pueblo, o no hay nada para ti. Y en los planes de igualdad no lo veo tampoco. O los planes de igualdad utilizan lo rural incluso de maneras perversas. Yo creo que Galicia tiene muchos ejemplos de esto, ¿no? De la importancia de las mujeres en el ámbito rural y luego son todo viajes a Lourdes, talleres de macramé. Es decir, que las políticas locales a mí me parece que son las que tienen un potencial transformador más grande y en ese sentido las políticas rurales también, pero que se hagan unas u otras tienen que ver también de cómo se hagan. Porque, insisto, hay muchos ejemplos de sitios donde se ha puesto mucho dinero y mucho esfuerzo en políticas rurales y no porque sean rurales son especialmente mejores o más transformadoras, es decir, pueden ser igual de carcas que otras.